el auditorio suyo tiene 30 minutos para defender su opción de grado. El doctor Azaconato, el profesor Daniel Gutiérrez, Sebastián Fernando Galicia, la profesora Natalie y el profesor Leonardo. Tiene 30 minutos, posterior a eso, cada jurado va a tener 8 minutos para hacerle preguntas y usted puede responder. ¿Listo? A partir del momento tiene 30 minutos. Buenos días a todos. Esta es la sustentación de propuesta temática para el trabajo de grado. Como futuro ingeniero aeronáutico, agradezco mucho la oportunidad al teniente Torres, al ingeniero Harold, a los profesores, el ingeniero Daniel, el ingeniero Sebastián, el ingeniero Natalie, el docente John, por esta oportunidad. Soy del noveno semestre de la Corte 11. Me identifico con la cédula de ciudadanía 1077842342. Mi correo electrónico de la universidad es juangomez.com. Mi nombre completo es Juan Andrés Gómez Gómez. En esta ocasión, la opción de grado elegida fue ponencia de evento académico / científico. El título del proyecto fue Predicción de retrasos para despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional El Dorado mediante algoritmos de inteligencia artificial. ¿A qué se debe esto? Sabemos que Bogotá y la aviación a nivel mundial ha tenido un crecimiento postpandémico bastante considerable, casi exponencial. Según los últimos informes de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o Aerocivil, para la carga tanto nacional como internacional ha tenido un crecimiento aproximado entre 3 a 5%, creo que era entre marzo a abril con respecto al 2023 y 2024, y lo mismo para pasajeros tanto internacional como nacional, pero esta fue como del 8%, algo así por el estilo. Entonces, son muchas operaciones. El aeropuerto ha tenido un incremento de rutas, un incremento en operaciones, un incremento en aerolíneas. Todo esto hace que sea un sistema bastante caótico, donde cualquier actor, sea plataforma, sea la gestión del tráfico aéreo, sean las mismas aerolíneas, sea la meteorología, puede crear un retraso y generar o propagar ese retraso. O incluso puede ser causa externa. Como la aviación está conectada a nivel mundial, no somos exentos a que una falla como la que hubo de la falta de controladores en Estados Unidos o algún paro de controladores o pilotos en otro país, en Buenos Aires, en Ciudad de México, esta propagación de retrasos se propague y afecte a la operación local. Por lo que es necesario predecir y saber cuándo va a ocurrir y tomar estas decisiones inteligentes para saber si va a ser personal en rampa, si va a ser por mantenimiento en línea, si va a ser por algún retraso de la tripulación, saber qué decisiones tomar y así aventajarse a este retraso. Por lo cual, antes se hacía como una estadística descriptiva, que es un poco vago para tener como todas estas variables no lineales que componen la esquemática del aeropuerto. Por lo que se hace necesario uso de modelos de inteligencia artificial para poder predecirlos, y es aquí donde entra el proyecto. La línea de investigación fue la tercera línea de investigación en innovación y sostenibilidad. Para esto se hace la pregunta de cómo desarrollar un modelo de aprendizaje automático supervisado utilizando datos históricos de operaciones, variables meteorológicas y patrones temporales, que permita predecir con precisión los retrasos de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Para lograr esto, entonces se plantea como objetivo general el de desarrollar un modelo predictivo basado en algoritmos de aprendizaje automático para la estimación de los retrasos de despegue y aterrizaje en El Dorado, a partir de estos datos operacionales, meteorológicos y temporales. ¿Esto mediante qué? Primero se van a extraer los datos. Sabemos de que una IA sin datos no es que vaya a ser mucho, no podemos predecir de la nada. Entonces, todos estos datos van a tener cierta información geográfica, ciertas condiciones meteorológicas y variables de calendario. Todo esto son datos de información de acceso público que se pudiera reproducir este proyecto. Se van a analizar los datos mediante un EDA para poder encontrar patrones y generar estas variables de correlación que nos pueden ayudar aún más para que el modelo tenga aún más asertividad.
y comportamientos relevantes para la predicción de retrasos. Y se van a entrenar estos modelos predictivos supervisados basados en aprendizaje automático, seleccionando el enfoque con el que tenga las mejores métricas. Más adelante voy a hablar en qué se tratan estas métricas, pero la primera es error promedio absoluto, la segunda es la raíz cuadrática del error promedio y el ajuste del modelo, así como la generación de un prototipo funcional de interfaz web para la visualización de estos modelos desarrollados. ¿Cuáles son los alcances? Pues vamos a integrar estos datos históricos y temporales para predecir los despegues y aterrizajes. Van a ser más de 700.000 registros que se tuvieron entre los años 2022 y 2025. 2022 más o menos a mediados y 2025 también a mediados, que es lo que nos permitía la plataforma FlyRadar 24, una licencia business de 3 años de antigüedad de los datos. Entrenamiento de modelos supervisados, Random Forest, XGBoost, la GBN y His-Gradient Boosting para estimar estos retrasos, y se va a evaluar mediante MADE, RFM y R cuadrado buscando un MADE óptimo entre 5 a 7 minutos, es decir, un error promedio de 5 a 7 minutos que no sea tan considerable para poder decir que es un modelo que puede impactar para la gestión de estas tomas de decisiones. ¿Cuáles fueron nuestras limitaciones? Este mismo periodo de tiempo nos va a limitar periodos prepandémicos, de la pandemia y de cierre de operaciones de aerolíneas. Entonces no tenemos estos eventos inéditos o atípicos en nuestra set de entrenamiento. Podemos tener posibles inconsistencias y vacíos en datos meteorológicos. Como les digo, estas no son las fuentes oficiales como el IDEAM que tenemos acá en Colombia, fueron por medio de librerías de Python donde uno le daba la latitud y longitud del punto geográfico para saber. Entonces algunos datos venían vacíos, por lo que algunas veces se tocó imputar estos valores o eliminar los registros. Entonces estas inconsistencias pueden llegar a afectar el modelo. Y las limitaciones computacionales, no teníamos un gran poder computacional, por lo que no podíamos usar redes profundas, un modelo llamado Long Short Term Memory, Group o Transformers, para poder entrenar modelos de mayor profundidad. En la parte de metodología se seleccionó un enfoque cuantitativo y predictivo orientado al análisis de correlaciones, a la estimación de retrasos con la evaluación de estas métricas que les venía hablando. Se seleccionó un diseño correlacional experimental aplicado a todos los vuelos comerciales que salieron y llegaron al aeropuerto de Bogotá desde 2022 hasta 2025. Y se integraron datos operativos de las librerías de Python que eran Meteostat, Holidays y ExportStar. Se implementaron técnicas y resultados para descargar los datos. Se creó un robot en Automation Anywhere para poder descargar los datos de manera automatizada. Con Python se hizo la limpieza de estos mismos datos. Sabemos de que sin esta limpieza una IA no va a poder predecir de manera efectiva. Se incluye la evaluación de desempeño, análisis de importancia de variables y desarrollo de un prototipo para la divulgación académica. Esta es la metodología general del proyecto. Entonces, primero se extraen los datos desde el radar con el robot diseñado en Automation Anywhere. Se hace el análisis exploratorio de datos para la extracción de patrones, que si está en un horario de alta afluencia, si está en un día de alta afluencia. Se realiza una ingeniería de características para obtener las variables que ya les venía diciendo, de metodologías, geografías y de calendario de la librería de Python. Se detectan y se tratan los outliers. Se eliminan, por ejemplo, aerolíneas con menos registros, de pronto que su operación empezó hace muy poco, o aeropuertos con menos registros, cuya operación pudo ser de que el vuelo fue desviado y ese registro quedó ahí, pero es un valor atípico que nos va a generar este ruido en lugar de ayudar al modelo. Se generó una estrategia de partición de 80-20, 80% para el entrenamiento, 20% para la validación, esto con el fin de evitar el overfitting, que es el modelo aprenda de verdad y no memorice.
Y finalmente pues se evalúan y se comparan, pues se crea el prototipo web. Esta es la línea de tiempo, una parte de ella, porque pues, en el documento está completa como es. Se tuvo un desarrollo aproximado un poco más de 3 meses, donde pues extrajeron los datos, se evaluaron, se limpiaron, se generaron todas estas variables de ayuda, se buscaron diferentes modelos, se buscó la literatura, se creaba el documento, entonces pues ahí ya está desglosado. Primero, al empezar a desarrollar el proyecto, se definió el retraso para salidas, ATD, que significa Actual Time Departure o el tiempo real de salida, y HTA o Actual Time Arrival, el tiempo real de llegada. Se construyen estas variables objetivas a partir de estos tiempos programados versus reales. Porque, ¿qué pasa? La aerolínea te vende una hora de salida y una hora de llegada, pero usualmente nunca la cumple. Entonces, en FlyRadar podemos visualizar cuándo estaba programado para salir y llegar y cuándo en verdad salió y llegó esa operación aérea. De manera de extracción de los datos, tenemos el robot RPA, que es Robotic Process Agentic, de Automation Anywhere, que se obtuvo los datos de ISB desde FlyRadar, se descargó y almacenó de manera masiva los más de 700.000 registros, y se empezaron a separar estos en 2 datasets, los que solo me servían para salidas y los que solo me servían para llegadas. Una de las cosas que me pasó fue que yo trataba de predecir con las mismas, el mismo modelo tanto las salidas como las llegadas, pero es que estas dos tienen un comportamiento diferente. Entonces nos tocaba separar el set de entrenamiento para que el modelo solo se enfoque en salidas desde Bogotá y llegadas a Bogotá. Distribuciones de salidas, identificación de horarios de alta afluencia, días con mayor congestión, clasificación inicial por operador, ruta y tipo de aeronave. Según la literatura encontrada, vimos de que detalles como si la aerolínea era internacional, la distancia entre el aeropuerto de origen y el destino, si la aerolínea era de carga, si la aerolínea era low cost, todo eso podía influir en los retrasos. Entonces, todas esas variables categóricas lo obtuvieron. Sabemos de que pues, en Colombia las de low cost van a ser Viva de México, JetSmart, Alajet de República Dominicana, y de carga puede ser Avianca Cargo, puede ser Qatar Airways Cargo. Entonces, todas esas se tuvieron en cuenta para generar variables dummies o variables binarias donde es de carga, true or false, un booleano. Es internacional la aerolínea, true or false, es hacia un aeropuerto colombiano, true or false, y así sucesivamente. Este es el flujograma del robot, donde se abre un archivo que se llama vuelos, un archivo Excel llamado vuelos. Aquí se obtuvieron todos los números de vuelos de manera manual desde FlyRadar que tuviera Bogotá en una semana común. Entonces, todos los Avianca, todos los LATAM, JetSmart, American Airlines, él iba uno por uno, iba a limpiar el archivo porque habían algunas inconsistencias, abre el navegador y simula el teclado con la URL personalizada. Identificamos que en FlyRadar hay una parte donde al cambiar solamente el número de vuelo nos daba la información de ese vuelo. Entonces no teníamos que ir a navegar y hacer mucho scrapping en la página de FlyRadar, solo era entrar ya directamente a esta URL con el número de vuelo especificado. Se hace un intento de descarga de hasta 15 veces porque solo carga como las últimas 3 semanas, algo así en la primera apertura de la página, y hay un botón abajo que me permite cargar más vuelos. Tocaba hacer ese procedimiento hasta que de verdad ya por la licencia business que se obtuvo no dejara más, que usualmente eran hasta 3 años antes. Se describió se usó coma separate value, un archivo separado por comas, se cierra el navegador, se guarda y pues se tiene vuelos completos, CSV, pero este es el archivo en crudo, que es el primer archivo que tenemos, del cual toca limpiar, toca hacer todos los análisis posteriores. Uno de los primeros patrones que encontramos fue en las salidas. Vemos de que donde hay mayor congestión en Bogotá, según los datos encontrados,
es desde las 6 a las 8 de la mañana, usualmente en promedio en los últimos 3 años. Esto también nos ayudó a generar variables categóricas booleanas, donde si la operación era entre las 6 en punto de la mañana y 8:59 de la mañana, íbamos a decir que estaba en horario pico, para solo su salida. Si eran llegadas, pues no importaba. Encontramos otro patrón que era para las llegadas y vemos de que era a las 11 de la mañana y a las 18:19 horas en promedio. Para los días, vemos de que los usualmente son los lunes, miércoles y viernes donde hay mayor afluencia de operaciones en promedio durante todos estos datos. Obviamente sin contar operaciones militares, porque estas no aparecen en el radar, operaciones privadas que a veces se manejan desde aquí de Bogotá, o vuelos charter, operaciones no comerciales. Se crean variables derivadas en calendario, estacionalidad intradía, densidad horaria, festivos. Sabemos que Colombia tiene bastantes festivos, entonces por medio de la librería Holidays vemos de que si era Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, todos los festivos que tenemos en Colombia, que si eran vacaciones. Tenemos también variables como viento, precipitación y visibilidad. Viento es muy importante porque aquí nos encontramos con otra variable categórica que es para ver si hay viento cruzado. Sabemos cuando que hay viento cruzado, los aeronaves o tienen que cambiar de cabecera de pista o tienen que hacer un patrón de espera hasta que al menos sea óptimo para la operación, sea aterrizaje o despegue. Por lo que, por medio de la orientación de las pistas del aeropuerto de Bogotá, la magnitud y dirección de este viento, podemos saber si había viento cruzado en ese momento de la operación. El umbral, para saber si de verdad si era riesgoso, se tomó como la aeronave límite de operación, el ATR-72, mediante sus manuales de operación, y saber cuál era el límite que podía aterrizar con viento cruzado. Se tiene la distancia, la orientación de las pistas, la altitud, longitud, distancia entre aeropuertos, códigos cíclicos para hora, día y mes. Esto es muy importante y nos vamos a dar cuenta más adelante que es de las variables más fundamentales del modelo. Nosotros tratamos de, pues estos modelos no nos entienden letras o texto, por lo que hay que traducir, por decirlo así, al menos a números. Entonces podemos decir los días de la semana: lunes es 1, domingo es 8. Sabemos que de lunes a domingo hay unos 6-7 días de distancia. Nosotros lo entendemos, la computadora al hacer ese one-hot encoding lo entiende también. Pero nosotros también sabemos que domingo a lunes es bastante cerca, porque pues así se trata, es una repetición, es un ciclo. Pero la computadora no va a entender que de 7 a 1 es cerca si de 1 a 7 es lejos. Es un poco complicado. Por lo que, mediante la literatura revisada, vimos de que tocaba era pasar estas variables que tienen este comportamiento peculiar con unas funciones trigonométricas, sinusoidales y cosinusoidales, para así que tengan este comportamiento cíclico y la computadora pueda interpretar esas relaciones entre ellos. Entonces el modelo puede entender, bueno, de domingo a lunes hay un día de distancia, de lunes a domingo hay 6 días. O lo mismo con las horas del día. Sabemos que de las 10 de la noche a las 2 de la mañana hay 4 horas, pero de las 2 de la mañana a las 10 de la noche son 20 horas. Entonces, así fue con todo lo mismo, de diciembre a enero, enero a diciembre. Todas estas variables que usualmente eran las de calendario, que son las que se comportan de manera cíclica. Se eliminaron los outliers, imputaron valores nulos, depuración de operadores y aeropuertos poco representados. Aquí nos vamos a dar cuenta uno de estos los operadores que les mencionaba. Estos son la cantidad de registros totales por cada uno de los operadores. Vemos que Amazon Air, Golden Líneas Aéreas, Carreros Cargo, más. Todas estas, su información no era tan significativa para el modelo, por lo que era mejor eliminarla para evitar este ruido estadístico y que el modelo pudiera aprender mejor de la operación que se ve si día a día en el aeropuerto de Bogotá.
Lo mismo con estos aeropuertos. Aquí vemos el Maiquetía Delta, que es el aeropuerto de Mérida en México. De pronto pudo ser que un vuelo desde o hacia Cancún tuvo que ser desviado a Mérida y pues quedó en el registro de esa manera. Charlie Oscar Romeo es el aeropuerto de Córdoba en Argentina y es una ruta nueva que abrió Avianca hace muy poco desde Bogotá, por lo que su nivel de relevancia o significancia no es muy importante para este modelo que trata de datos históricos. Si su operación empezó 2-3 meses antes de que empezáramos a tomar los datos, no es que sea muy importante. Lo mismo con el resto. Y después de haberlos eliminado, vemos este diagrama de bigotes donde la salida tiene un retraso negativo máximo de 50 minutos, es decir, hay algunos vuelos que pueden haber salido casi una hora antes. Consideré eliminar los de más de una hora antes porque pues eso ya es que cambiaron totalmente el vuelo. Es muy raro que un vuelo salga, no sé, una hora y media antes, eso ya es otro vuelo. Pues así decirlo, y más de 200 minutos después. Eso es casi 3 horas después de que un vuelo salga, eso ya es que el vuelo se canceló. Son estos datos de que pudieron haber tenido alguna afectación y se corrompieron, entonces consideré eliminarlos en el set de entrenamiento. Para las llegadas tenemos lo mismo. Usualmente la aerolínea nos vende un tiempo de vuelo más de lo estimado. Por ejemplo, un vuelo de Bogotá a Medellín ¿cuánto usualmente nos demoramos? Media hora, pero ellos nos venden 1 hora y 20, entonces ningún vuelo va a llegar tarde. Por lo que en los vuelos vemos que la normal va a estar un poco más abajo de que llegó a tiempo, porque siempre va a llegar antes. Por más de que haya salido tarde, usualmente va a llegar antes. Y pues lo mismo, más de 200 minutos de retraso es que ya se canceló el vuelo. La división fue de 80-20, 80 de entrenamiento, 20 de validación, separación independiente para HTD y HTD, entrenamiento de random forest, el GBU, el GBN y Hisgradient. En general se crearon 8 modelos, 4 para salidas, 4 para llegadas, como mencioné anteriormente, para que hubiera esa separación de los diferentes escenarios. Y con métricas MAE, SNE y R cuadrado. Aquí vemos los hiperparámetros que se configuraron para cada uno de estos modelos. Vemos alguna descripción técnica. En Random Forest es un ensamble de múltiples árboles de decisión. En la GBN es un algoritmo basado en Gradient Boosting optimizado para grandes volúmenes de datos. Nuestro volumen de datos era de casi 700-800 mil datos. Gradient Boosting es una variante eficiente del Gradient Boosting. El GBoost Regresor es un algoritmo boosting que incluye regularización y optimización interna para evitar sobreajuste. El MAE RMSI R cuadrado, el MAE Mean Absolute Error o el error promedio absoluto. Vemos de que sus unidades son las número de los datos. Si estamos hablando de minutos, va a tener estos mismos. Tiene una mejor comprensión. Es casi un uso comercial. Si yo les digo tengo un MAE de 5 minutos, es que pues en promedio se va a equivocar 5 minutos. Lo que hace es tomar el valor real y con el valor que ha predecido y mirar la diferencia y va a tomar un promedio de los mismos. El RSME, o el Root Square Mean Error, o el error la raíz del error cuadrático medio, va a tomar esta diferencia pero la va a potenciar al cuadrado. Esto va a hacer de que el valor vaya subiendo exponencialmente, por lo que se dice que penaliza los errores grandes. Entonces es como decir, en el peor de los casos se va a equivocar tanto. Y el R cuadrado es una variable dimensional que evalúa el grado de ajuste del modelo. Entre más cercano a 1 mejor, entre 0 es que de pronto los datos no son lineales, son bastante caóticos como en un ecosistema aeroportuario, y cercano a -1 es que es mejor usar el azar que este modelo, porque no tiene ninguna relación. Para las salidas se tuvo que la GBN fue el mejor modelo, con un 484 de MAE, pues alrededor de 5 minutos de error promedio, es como 55 minutos de error cuadrado, de la raíz del error cuadrático medio, y un R cuadrado cercano a 0,1. Vemos también que la GBN vuelve a destacar en las llegadas. Como les mencionaba, teníamos
dos entrenamientos diferentes. La GBM con 5.52, MAE en RNC 12,06 y R cuadrado cercano también a 0,1. Esto se dio que la GBM es el mejor desempeño. Esto se explica porque tiene un mejor crecimiento de hoja, al ser árboles de decisión, este toma más datos para el entrenamiento y tiene una mejor eficiencia en datasets grandes. Tiene un manejo activo de variables categóricas de alta cardinalidad. Como teníamos muchas variables booleanas categóricas, que si era hacia tal aeropuerto, que si era desde tal aeropuerto, que si era tal aerolínea, teníamos una alta dimensionalidad, por lo cual la línea pudo comprenderlo mejor. Robustamente outliers, a pesar de que se eliminaron, pues también pudieron haber outliers que se hayan escapado, y variabilidad metodológica operacional. Bueno, vamos a ver entonces que las variables se dividieron en 4 categorías: temporales, metodológicas, operacionales y evento cruzado, y podemos visualizar de que para salidas las variables más importantes fueron Day of the Year, sin, o día del año, de manera sinusoidal y cosinusoidal, representando casi un cuarto de toda la importancia de la variable. Otra variable importante fue la temperatura de Bogotá. Sabemos que si aumenta un grado, el avión por peso y balance ya no puede salir, se retrasa y todas esas situaciones. Las que menos quitan en arrivals fue de Sitio Bogotá, porque esto señala que de llegadas y de llegadas y el modelo era de salidas, entonces esto no tiene relevancia. Y Pérez de pronto no tuvo, o se eliminaron los datos o no tuvo mayor relevancia. Para llegadas, lo mismo, Day of the Year representa también un cuarto de la importancia, temperatura en Bogotá, y como esto es de llegadas, la salida ya no nos importa. Y en este caso salió Turkish Airlines, de pronto porque su operación tiene como una escala en Panamá, entonces pudo ser que se confundiera el modelo. Como otros resultados, este proyecto se presentó en 2 oportunidades en el segundo Congreso Internacional de Innovación Aeroespacial en el municipio de Márquez, en México, el día 1 de octubre de 2025 en la Universidad Aeronáutica en Querétaro, y a partir de ahí fui invitado a presentarlo nuevamente en la quinta edición de Rosfest por medio de Facebook Live el 18 de noviembre de 2025 por el Rush Team, que más una similitud acá sería como un semillero. Esta es la página que se puede usar de manera académica para poder usar la IA. Por ahora solo está para los 5 primeros aeropuertos, las 5 primeras rutas: Cali, Bogotá, todos desde Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Se concluye que se desarrolló y validó un modelo predictivo con la GBM. Se construyó un dataset integrado con aproximadamente 700.000 registros. Se identificaron patrones operacionales, los horarios pico, y se eliminaron los valores atípicos, y se explicó el comportamiento de los retrasos con variables de geografía, metodológico y calendario, y se entrenaron y evaluaron los modelos de aprendizaje automático seleccionando la GBM por sus métricas A/R y R cuadrado, e implementando un prototipo web funcional para su visualización. Este es el certificado que se me consiguió por la doctora Luz Elena Narváez Hernández con el proyecto allá en la Universidad de México, que se recomienda validar el modelo con fuentes oficiales, hablar con el IAN, hablar con la Aeronáutica Civil, para obtener datos oficiales, no reales sino oficiales, que de pronto tengan mayor respaldo. Incluir proyección probabilística, intervalos de confianza, ampliar el dataset y explorar stacking, optimización avanzada de hiperparámetros. Esta fue la bibliografía utilizada para esta presentación y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, Juan, muchas gracias por esta presentación excelente. Se trabajo más por el presidente. Los jurados tienen cada uno 8 minutos para hacerle preguntas al ingeniero de acuerdo a su opción de grado, utilizando con el profe John Edward. Y usted tuvo una pregunta, bueno, una con Quirino y otra de estructura. Listo. Al ser una investigación cuantitativa y al correr datos en el cuadrado en este caso,
¿Cuál fue la hipótesis que planteó desde el principio del trabajo? ¿O dónde estaba establecida la hipótesis? Dentro de los alcances era obtener un MAE aproximado entre 5 a 7 minutos. Listo. Importantísimo es cuando uno tiene una investigación cuantitativa es que la hipótesis quede explícita, ¿sí? No tan implícita, porque para eso voy a correr datos, para comprobar o comprobar una hipótesis. ¿Listo? A lo último se nos habla de que pues, la mejor opción fue la IGMB. ¿Cómo justifica esa elección sobre exit boots, dada que la diferencia es mínima? Además de que sus datos son son un poco más bajos, este modelo fue el que menos necesitó tiempo y gasto computacional para entrenarse. Entonces, como está todo optimizado para grandes volúmenes de datos, fue esa la razón por la que se decidió que fue el mejor. Voy a hacer comentarios así sobre el trabajo. Ahí el trabajo está bien redactado, chévere como nos presentaste en México. Hay repetición de conceptos, tanto en el marco teórico como en los resultados. Entonces, siento que hay redundancia porque se repiten conceptos, ¿sí? Pudo haber sintetizado más esa parte. Y lo que te decía, la hipótesis debe ser más explícita, no tan implícita, para saber qué es lo que íbamos a comprobar o no, desde la parte cuantitativa o de los datos que íbamos a correr. ¿Listo? Ya, eso es lo que iba a preguntar y eso me encanta. Bueno, Juan, felicitaciones por esa ponencia internacional y sobre todo por el apoyo de la Escuela de Aviación. Yo tengo dos preguntas. Se habló que el modelo que escogiste fue, que por medio de los datos que se arrojó, el modelo fue GBM. Pero ¿por qué se seleccionó modelos basados en árboles? Porque tú mencionaste que era un modelo en árboles de decisión y no revisaste de pronto otros enfoques como redes neuronales o modelos estadísticos tradicionales. Los modelos estadísticos tradicionales son los que están en la literatura y pues si bien tenían un avance, hay que buscar otras maneras para innovar. Entonces, pues el siguiente paso era utilizar un modelo de aprendizaje automático. ¿Por qué no se utilizaron redes neuronales? Fue porque toda la literatura que encontramos que en esos intentos de innovación hablaban de estos árboles de decisión. Hay otros diferentes modelos como series temporales, pero vimos de que los árboles de decisión son bastante buenos con variables no lineales, que es como toda la esquemática del aeropuerto. Entonces, y otra razón por la que no se usó redes neuronales fue el equipo computacional, que para generar un buen modelo de redes neuronales se necesita o pagar de pronto una computadora en AWS, cosas así por el estilo. Entonces, pues se trabajó con lo que se tenía al alcance. Bueno, ya lo que los datos son datos que se aproximan a lo real, pero pues no son reales como tal. ¿Cómo interpretas los valores de error obtenidos desde la perspectiva operativa y no solo estadística? Yo digo que el error que se obtuvo más que todo fue porque de alguna u otra forma se trata de predecir el clima también, porque al utilizar el clima estamos presupuestos a que el clima cambie y sabemos de que el clima es un sistema caótico que no se puede predecir. Entonces, todo el resto puede seguir un patrón, que los lunes hay más congestión, que los fines de semana, pero este error que se obtuvo, que es el de 4,84 en salidas y 5,55 en llegadas, considero que es por el clima, que es un sistema que no se controla y es caótico. Me dices de que utilizaste modelo de predicción, ¿verdad? De cacaos. ¿Utilizaste tal vez modelo o consideraste Monte Carlo? No, solo los modelos que encontrábamos. Primero decimos qué tipo de modelo íbamos a usar, el ingeniero Cristian Lozano, y al ver la literatura decimos estos árboles de decisión, además de que ya había tenido experiencia usando estos modelos.
y pues ya a partir de ahí solo el enfoque fue ¿no? en buscar otros para poder finalizar el trabajo. Aunque pienso que sería interesante que de pronto en un futuro llegases a ponerlo como un modelo de Monte Carlo, es un modelo de caos. Es el modelo que está aplicando aquí. Y que es un modelo de caos de predicción, o lo que haces es al azar. Entonces uno puede hacer 10.000 iteraciones y el modelo de Monte Carlo lo que hace es dar una predicción en el caos, porque todo lo conlleva el caos, pero esta predicción es la más acentuada, por así decirlo, la que se da. Es una de las más usadas en el ámbito espacial, que es el enfoque. De Monte Carlo también hubiese sido interesante. Sí, consideraría que sí, pues al ser un sistema caótico que depende del clima y de muchos factores, puede ser que sí hubiera sido hubiera un mejor comportamiento. Listo. No, pues yo primero lo quiero felicitar por ese nivel de trabajo que nos trae, porque pues realmente yo creo que el pregrado quedó cortico, es un nivel mucho más alto. No me agradecería que, pero que no es mi responsabilidad, pero sí lo llevó a un muy alto nivel y lo felicito por eso. También por su dedicación en el trabajo, se nota que es algo que a usted le gusta hacer y que pues le saque mucho provecho. Entre esos los proyectos que aquí le proponen, porque no mirar otras alternativas. Lo que voy a hacer a continuación más que todo es como preguntas así como tal, o pronto como para aclararlas en este momento. ¿Por qué considero el error de 5 a 7 minutos? Donde decía, el error tiene que ser de 5 a 7. Hubo un artículo, no me acuerdo cuál, había varias investigaciones en Brasil, en China y en Arabia Saudita que consideraban que a partir de como 7 a 10 minutos el vuelo ya estaba retrasado o ya lo categorizaban como tal. Entonces tener un error promedio debajo de ese umbral indicaba que pues, el vuelo aún estaba a tiempo. Entonces 5 o 7 minutos no es tan grave, no es tan significativo, por lo que por esa razón se considera súper rápido. Ok. Ese error es constante, o sea, si yo hago el pronóstico a un año y lo hago a 10 años, ese error no cambia. Bueno, de pronto sí a largo plazo, como los datos son no más de 3 años antes, sí pueden tener un poco de alucinación. Entonces, para poder generar modelos ya a 10 años, a 15 años, tocaría hablar con fuentes oficiales que nos permita, si tienen datos más antiguos, de 3 años. Sí, claro. Listo. Digamos que si ahí tuvo usted ese inconveniente y fue los 2-3 años que ofrecía Terra, o si no hubiéramos hecho algo más. ¿Será que podemos ver la diapositiva donde aparece el desarrollo de mediados? Me gustaría saber, me pareció escucharle, no estoy mal, en donde aparece el título de desarrollo de mediados, que aparecen las gráficas, si no estoy mal, las de llegada, las de... La distribución. Sí, si no estoy mal, era... tranquilo. Ahí usted empezó a despreciar actividades. Los valores de aerolíneas. Exactamente. ¿No habría alguna manera de hacer ese ejercicio que no sea tan subjetivo? Porque es que entiendo yo que lo hizo fue como considerando que eran bajas actividades, pero por ejemplo, que de hecho lo utilizó para algo más, el rango intercuartílico o algo que no sea como es que esto se parece poquito, esto no se alcanza a notar, mientras las otras actividades, no sé si más bien considerarlo o dar una justificación más objetiva, porque si yo me pongo a machetear, obviamente el resultado le digo, pero uno dice, debe haber una justificación más de fondo, ¿listo? Al igual que los vuelos, eso sí está en la parte, si no estoy mal, bueno, en estos tres, si no estoy mal, usted hizo algo muy parecido y fue descartar vuelos
porque usted consideraba es que si es más de una hora de adelanto, pues eso ya es otro vuelo. Yo me acuerdo que cuando existía Ultrajet, a mí me atrasaron un día y no me cambiaron el vuelo. Entonces yo digo, ¿por qué lo hacían? Por unos problemas que ellos no apartaban los slots, sino que ahí lo que les fueran dando. Entonces se atrasó. Entonces, si bien hay que justificar un poco mejor esa manera, porque obviamente los resultados le dieron, pero sí como recomendación decir, venga, ¿por qué puedo descartarlo? No es solo decir, venga, esto, porque hasta de pronto, como estamos necesitando quitar datos, de pronto usted puede quitar más datos. ¿Qué tal donde no necesitara los de menos 50, sino aún más? Pudiera bajarse un poquito más y no de pronto hacerlo como el subjetivo, ¿listo? Esas son como las recomendaciones, con más que todo justificación, porque metodología pues nos lo explica, o sea, la tiene tan claro que aquí pues todos quedamos muy a gusto con su presentación y bueno, realmente lo último que tengo que preguntarle es qué desafíos usted tuvo frente a la sentencia T105/2022 al hacer su software. Esa es la de regulación de IES, creo que. Esa es la de transparencia y decisiones automatizadas. ¿Qué desafíos? Porque usted mencionó ahí que hay unos requisitos, pero no identifiqué a lo largo del texto que de pronto que no se pudo desarrollar o no se puede implementar por esa Pues, sentencia. considero que es más como desafíos éticos, esto como estar en un entorno académico Ajá. de investigación, no tiene afección a nivel profesional ya en la operación, por lo que pues sí era importante considerarla para el llegado caso pues en la industria de la informática vaya a producción, se haga el deploy. Pero pues sí tocaría mirar bien toda la parte de información personal, aunque aquí no se maneja nada de información personal. Toda esa información pública, tocaría mirar esa parte. Lo único que consideraría que habría problema de jurisprudencia es el web scraping que se tuvo. Usualmente las páginas no les gusta que haga ese web scraping o el descarga de los datos. De los datos, claro. Entonces, ese sería como el único desvío de jurisprudencia. Pero por la parte de la sentencia, como no se manejan datos personales ni nada, no consideraría, pero igual, si se lanza al público este producto, pues ya tocaría ver y pues esperar también que haya una regulación oficial, porque por ahora son Pues como pues como algo temporal. un borrador. Listo, vale. Eso eran mis preguntas. Muchas gracias a él, realmente. Listo. Listo.